Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ana María Muñoz López y el día de hoy tengo el gusto de iniciar esta exposición junto con mi compañero Abraham Jared Mendoza. En mi parte voy a explicar todo lo relacionado con el concurso de acreedores en el ámbito civil mexicano. Esto es de cuándo procede, qué es, cuáles son sus etapas principales y cómo se administra el patrimonio del deudor. Pero sobre todo, cuál es el orden exacto en el que se pagan los créditos según el Código Civil Federal. Al final de mi exposición, mi compañero Abraham Jared continuará. ¿Qué es el concurso de acreedores? El concurso de acreedores está regulado por el Código Civil Federal, simultáneamente por el Código Civil para el Distrito Federal, ahora Ciudad de México. Este es un procedimiento judicial que está diseñado para manejar la insolvencia del deudor que no puede cumplir con sus obligaciones pecuniarias. Este mecanismo busca proteger los derechos de los acreedores al distribuir de forma ordenada y equitativa los bienes del deudor, evitando que algunos cobren de manera desordenada o fraudulenta a expensas de otros. A continuación, detallo lo que conlleva este procedimiento y está basado en las disposiciones del título primero de la tercera parte del libro cuarto del Código Civil Federal, que está entre los artículos 2964 a 3000 aproximadamente. Estos abordan la concurrencia y prelación de créditos, así como el concurso propiamente dicho, utilizando conocimientos derivados de estas normas legales, que establecen reglas para la administración de bienes, la graduación de créditos y la resolución de la insolvencia civil. Esto es distinto del concurso mercantil. Es un juicio universal que tiene por objeto determinar el haber activo y pasivo de un deudor no comerciante para satisfacer en la medida de lo posible los créditos pendientes con arreglos a la prelación que corresponda. El concurso de acreedores implica una serie de etapas y efectos legales que se activan cuando un deudor suspende sus pagos, con el objetivo de liquidar sus bienes y satisfacer a los acreedores en un orden establecido. Aquí detallo algunas de sus etapas, que es la iniciación y declaración judicial, que procede cuando el deudor suspende el pago de sus deudas civiles, líquidas y exigibles, es decir, cuantificadas y vencidas. La declaración se hace por un juez competente, siguiendo los trámites del Código de Procedimientos Civiles o el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares en la actualidad. Entre sus efectos legales están algunas medidas cautelares inmediatas que consiste primeramente en la incapacitación. El deudor queda inhabilitado para administrar sus bienes o cualquier otra administración legal que le corresponda. También es el vencimiento de plazos, que todas las deudas se consideran vencidas inmediatamente. Y en el efecto se suspenden los intereses. Las deudas dejan de generar intereses, excepto los créditos garantizados con hipoteca o prenda. Otra de sus etapas y efectos legales es la administración y la liquidación de bienes. Se forma un fondo común con los bienes del deudor, excluyendo los inalienables o inembargables, como ciertos bienes familiares o esenciales. Se nombra a un síndico para manejar los activos, conservarlos y liquidarlos. Los gastos judiciales de conservación y administración se pagan con preferencia. Otra de las etapas es se hace una junta de acreedores y convenios. En esta junta de acreedores, ellos se reúnen para escuchar y discutir las proposiciones del deudor y se toman decisiones como quitas o esperas o pagos parciales. Los convenios requieren que esté la mayoría, es la mitad más un acreedor más, representado por al menos 3/5 partes del pasivo. Aquí se excluyen los hipotecarios o los pignoraticios
que opten por no participar. Los convenios particulares o fraudulentos son nulos y si se aprueba y se cumple, se extinguen las obligaciones en los términos acordados y si no, revive el concurso. La siguiente etapa es la graduación y pago de créditos. Los créditos se clasifican y se pagan en orden de prelación, que más adelante detallo cuáles son los créditos preferentes y privilegiados. Y se cobran, si sobran, fondos tras pagar capitales, se cubren intereses. Y también los acreedores con garantías reales como hipoteca y prenda pueden optar por no entrar al concurso y cobrar directamente de los bienes garantizados. La última etapa es la terminación y los efectos residuales. Esto es que si el deudor cumple con el convenio, se extinguen las deudas ajustadas. Los acreedores conservan el derecho a cobrar saldos o bienes futuros adquiridos por el deudor, salvo pacto en contrario. Y los fraudes, como los convenios dolosos, anulan preferencias y generan responsabilidades penales y civiles. La diferencia con otros procedimientos es que este juicio este es un concurso civil para deudas no mercantiles. ¿Cuáles son los créditos preferentes? Los créditos preferentes son aquellos que tienen prelación sobre otros en el pago, ya sea sobre bienes específicos o el fondo general del concurso. Se pagan antes que los ordinarios, según la clasificación en los capítulos de prelación de créditos. Aquí muestro una lista detallada sobre los artículos relevantes. Preferentes sobre bienes específicos se encuentran en el artículo 2994, que son pagados con el valor de los bienes concretos. Sobre bienes específicos como los derivados por fletes, que se cubren preferentemente con los efectos transportados por adquisición de semillas y abonos, que se cubren preferentemente con el producto de la cosecha, por el arrendamiento de inmuebles, que se cubren preferentemente con los muebles hallados dentro del mismo, los anotados en el registro público por mandatario judicial, que se cubren preferentemente y respecto de los posteriores sobre los bienes anotados y etc. Aquí detallo algunos que son pagados con el valor de bienes concretos, como son gastos de salvamento, deudas por obra de conservación, está en el preconcurso, créditos por construcción de obras, créditos por semillas, cultivos y recolección, fletes, hospedaje, arrendamiento y precio no pagado de bienes vendidos. También los créditos anotados en el registro público por embargos, secuestros o ejecuciones, sobre bienes anotados para créditos posteriores y créditos por cuotas de condominios que están regulados por la Ley de Propiedad en Condominio. ¿Qué son los créditos privilegiados? Los créditos privilegiados son un subconjunto de los preferentes, caracterizados por garantías reales o privilegios especiales que les dan prioridad absoluta. Estos créditos no necesitan unirse al concurso para cobrar y se satisfacen directamente de bienes garantizados o por ley, basada en las normas. Los créditos con privilegio especial son los hipotecarios y los pignoraticios, que se encuentran en los artículos 2981 y 2988, que son los hipotecarios, que están garantizados con inmuebles, que es los pignoraticios, que están garantizados con muebles en posesión y requieren la conservación de la prenda. Pueden formar concurso especial y si son insuficientes entra como crédito de tercera clase. Incluye pago de gastos de juicio, conservación, seguros y réditos. Estos últimos son para 3 años para hipoteca y 6 meses para prenda. Los artículos preferentes de primera clase están en el artículo 2994 y son los gastos judiciales comunes, gastos de conservación y administración de bienes concursados, funerales del deudor, cónyuge o hijos bajo patria potestad. También son gastos de última enfermedad de los últimos 6 meses,
alimentos fiados para subsistencia, también los últimos 6 meses están en preconcurso, y la responsabilidad civil por curación, funerales o pensiones alimenticias. Restituciones no entran, otras indemnizaciones como créditos comunes de cuarta clase. Otros créditos privilegiados son los adeudos fiscales, los créditos laborales, que en el salario de último año e indemnizaciones son pagados preferentemente, incluso vendiendo bienes necesarios. También incluye las hipotecas legales. Las necesarias están en el artículo 2935. Estas incluyen créditos fiscales, indemnización por delitos, alimentos para menores o incapacitados y créditos del Fondo de Vivienda del ISSSTE, los préstamos de vivienda de instituciones de crédito, y estos gozan de privilegio si no hay inmuebles, convirtiéndose en preferentes de segunda clase, según el artículo 2995, fracción 1. Y es que ya hemos estado hablando acerca del concurso de acreedores, pero el concurso de acreedores se divide en dos tipos, el voluntario y el necesario. Pero ahorita hablemos del voluntario y para entenderlo de una mejor forma, es cuando tú mismo, o sea, el deudor, le levantas la mano al juez para decirle, señor juez, no puedo pagar, necesito ayuda para organizarme. Claro, esto antes de que los acreedores te demanden. ¿Por qué se llama voluntario? Porque la solicitud nace de tu propia voluntad, a diferencia del concurso necesario, que es cuando el acreedor a quien tú le debes te demanda, aquí no. ¿Y cuál es la ventaja? La ventaja que tenemos principalmente es el control, ya que tú o los administradores de tu empresa siguen el mando, mantienen la administración de los bienes, aunque bajo la vigilancia de un administrador concursal, o sea, de un juez que autoriza los movimientos. Y es que ya hemos estado hablando acerca de... Ahora sí hablemos del segundo, el concurso necesario. Y es que el concurso necesario es la cara menos deseable del procedimiento concursal, ya que implica que la insolvencia se ha hecho evidente y ha sido otro quien ha tomado la iniciativa. Es el procedimiento que se inicia cuando la solicitud no la presenta el deudor, o sea, la persona o empresa que debe, sino un tercero, legitimando que casi siempre es un acreedor, o sea, la persona, el banco, el proveedor, ya que está cansado de no poder cobrar o incluso podría ser un socio. ¿Y cuáles son unas consecuencias? De las consecuencias que trae esta acción, la primera es la pérdida de control y sustitución de administrador. ¿Qué quiere decir esto? Esta es una diferencia más importante, ya que implica la suspensión de facultades. El deudor pierde automáticamente las facultades de administrar y de disposición sobre su patrimonio o la empresa, además de la sustitución, que es sustituido por la administración o administrador concursal nombrado por el juez, quien toma el control total de la gestión de la empresa y de los bienes ante la falta de diligencia del deudor que no ha acudido al juez a tiempo apropiado. Ahora sí hablemos del segundo. Y es que, aunque ya hemos estado hablando un poco acerca de las consecuencias, ya sea del voluntario o el necesario, también es importante que hablemos acerca de cuáles son las consecuencias ahora de la declaración de concurso. Para iniciar, hablemos acerca de proceder penalmente si se llega a ocultar bienes de la propiedad, además de embargos y asegurar bienes como documentos, libros, correspondencia del deudor, sellando las puertas de sus almacenes y despachos. Además, hacer saber a los deudores del concurso la prohibición de hacerles pagos o entregar bienes apercibidos de doble pago en caso de un desacato. Otro punto importante, hacer saber a los acreedores por medio de edictos la formación del concurso, o sea que ya se está llevando a cabo. Esto se debe de publicar en dos periódicos que designe el juez, usualmente de la localidad para que todos estén bien informados. Posterior a eso, se tiene que citar por cédula, correo, telégrafo ya no, pero de las formas que sean necesarias, número de teléfono o de alguna otra forma para poder encontrar a los acreedores. Otro punto, señalar un plazo de entre 8 a 20 días
para que los acreedores presenten al juzgado los títulos justificados de sus créditos con una copia simple para ser entregada al síndico, ya que de no hacerlo no serán admitidos. Y es que, aunque ya como bonus adicional, hablemos acerca de la declaración de un concurso, ya que la declaración de concurso puede ser revocada dentro de los primeros días siguientes, a petición del deudor o de los acreedores. Si es a petición del deudor, debe alegar error en la apreciación de los negocios y si es por acreedores, estimar que no es justificada o que la solicitud no reunió los requisitos en forma. La revocación debe tramitarse por cuerda separada, que quiere decir que de una manera independiente en un cuaderno específico, sin suspender el procedimiento en lo principal y su resolución es apelable, en efecto devolutivo. En caso de ser revocado, el auto se tiene que poner las cosas en el estado que se encontraban y si el síndico realizó actos de administración, debe rendir cuentas al interesado. Como bonus